tardes. Bueno, vamos a comenzar con este diálogo y lectura de Darío Cantón. Hace unos años, en Mondadori apareció un libro que se llamó La historia de Arsenal y sus lectores. Fue el primer tomo de una saga de Darío Cantón, el primer tomo de La misma llama, que hoy ya suma cinco obras. Es una obra de la cual todavía se ha hablado muy poco, en un sentido, ¿no? A pesar de que ha concitado, digamos, el interés y la escritura de muy calificados lectores, podríamos decir. Al mismo tiempo todavía hay como una especie de silencio que rodea al extraordinario trabajo de Darío Cantón. Y cuando un silencio que por ahí es, o sea, me resulta inexplicable. Yo después te lo digo. Bueno, y cuando pensamos en invitarlo al festival, pensamos que quizás la mejor forma de acercarnos a esta obra era plantear también un diálogo, además de la lectura, porque bueno, esta es una obra realmente singular que quizás no se transmita, digamos, debidamente a través de una lectura común, ¿no? Por eso pensamos este formato y bueno, ojalá que dé resultado para conocer mejor la obra de Cantón. Así que bueno, por eso invitamos a Elvio y ahora a Elvio Gandolfo y pues ahora los dejo con ellos. Gracias, Osvaldo. Buenas noches. Él decía que es inexplicable, pero es un poco lo que pasa con frecuencia en Argentina, que hay sucesivas Atlántidas acumuladas, pues es un país que salta por los aires cada 10 años más o menos. Generalmente, si uno en algún lugar donde hay lectores de poesía o lo que fuera menciona a Darío Cantón, se acuerda de algo de Darío Cantón, o sea, no es tan silencioso. Lo que sí no hay, pero que es una deuda que tiene la crítica argentina o los periodistas argentinos, con más o menos 70 o 80% de la cultura argentina, ¿no? Nota sobre. En el caso de este festival, uno de los premios para mí fue conocerlo. Con mi padre recibíamos en la imprenta una hojita doblada que explicaba que para seguir recibiéndola había que contestar, si no uno estaba frito. Después, en esta saga, como le llamó Osvaldo, él explica que estaba cansado de la falta de repercusión de los libros. Uno tira un libro al océano, se lo distribuyen pésimamente mal, por lo general si es poesía. No había todavía aquellos circuitos que hay hoy más organizados, que por lo menos los poetas se enteran algunos, hay subgrupos, etc. Y después no sabe qué le pareció al que lo leyó. En cambio, él decidió empezar a escribir, publicar y mandar por correo. Era liviano, en ese momento el correo funcionaba, tenía tarifas especiales para los productos impresos, y durante años sacó esa hoja doblada. Ahora, cuando uno empieza a leer de La misma llama, es absolutamente asombrosa la complejidad de Darío. No así personalmente, pero tiene como dos carreras paralelas, amén de todas las que desconozco, que son las de poeta por un lado, sociólogo por el otro, con mucha producción en ambos casos, lo cual es particular para empezar, ¿no? Y después el intento de investigación de sí mismo que hace él, que de a poco, a medida que fue avanzando la saga, a partir del tomo de Arsenal completo, que es este que salió primero, se fue como ampliando como una especie de delta, que cuando llegó al último tomo, que es este, ya adquirió una complejidad de un modo de tratar la historia, como si alguien filtrara a través de la vida y de la producción y de los interrogantes infinitos, aún vivientes en él, la cantidad de material que abarca. Además, es uno de los ejemplos donde vi mejor aprovechada la posibilidad que hay hoy de manejar, por ejemplo, mucha imagen a través de toda la cosa digital,
pero que lejos de dejarla ahí, que limita un poco, aunque parezca al revés, aunque todo se hable en lo digital, pero hay que tener una computadora, etcétera, etcétera, lo hizo papel impreso en color, con cosas, reproducciones facsimilares de revistas enteras, libros enteros y demás, incluyendo desde luego un CD al final donde está todo el material gráfico que cuando hablamos en Buenos Aires hace unos días que ahí nos conocimos, lo desilusionó mucho que yo no lo hubiera abierto, ¿no? El CD. Digo, qué lástima, dice, salen tan lindas las fotos, etc. Amén de eso, la zona de poesía de él, que es abundante, en cada caso fue probando algo distinto. O sea, hay una forma de escribir de él que es reconocible, un estilo, pero un estilo que cambia en cada caso. Sucesivamente, él va a ir leyendo poemas de algunos de sus libros. El primero yo no lo conozco, nunca lo vi, que es La saga del peronismo, que salió en 1964. En ese momento, en el momento de salir, no de ser escrito, él hacía 4 años que estaba estudiando sociología, después de haber hecho 3 años de derecho y filosofía, en la cual estudió con compañeros como Raúl Alcalde, Noé Gistrín o el padre de Prieto, por llamarle de otra manera, no siempre de la misma. El primer libro que sacó, La saga del peronismo, él trajo algunos poemas que va a pasar a leer ahora. Buenas noches, gracias a la gente que me invitó, a la gente que está, a Elvio, a quien conocí con motivo de esto, y al que conocía de antes cuando sacaba el Lagrimal Trifurca que yo seguía. Así que me alegra mucho tenerlo acá de ladero. Bueno, leo un pequeño fragmento de La saga del peronismo. Este texto, dado el antecedente que mencionó Elvio de mi doble carrera como persona que hace o intenta hacer literatura y sociología, este texto fue escrito en Estados Unidos. Yo en el año 60 tuve una beca para ir a estudiar sociología en Estados Unidos. Y esa estadía allí a mí me enseñó mucho y me forzó, por así decir, a escribir una serie de cosas en las que reflotaba toda mi experiencia de vida hasta entonces en la Argentina. Una de las cosas que hice fue esto de la saga del peronismo, porque yo, viviendo en Buenos Aires, había asistido a todo el surgimiento del peronismo en esa época. Así como escribí sobre este tema, también escribí sobre el conflicto en universidades, escribí algo sobre el tango, escribí sobre las Fuerzas Armadas, que en ese entonces estaban golpe tras golpe, digamos, contra el entonces presidente Frondizi. Todo esto creo que fue posible gracias a que yo estuve ese tiempo fuera de mi país. Bueno, leo un fragmento de La saga del peronismo. Tiene que ver con Eva Perón. 2 pequeñas partes. Odio. No temas pisar los vidrios, Eva. Los han puesto para herirte. ¿No lo crees? Los dardos que despiden, Eva, los dirigen hacia ti. ¿Acaso se preguntarán quién eres? Dudas. El Dios que invocamos cada día, Eva, es el Dios que aniquila al enemigo. ¿Lo ves ahora que caminas a la hoguera? Muerte. La llevaron bien en alto, en una tarde de sol, su voz de acero callada. La ciudad la vio pasar, sola y por última vez, sola y rodeada de gente. Cantaba al fondo Gardel. El espejo que miraron deslumbradas 1000 mujeres y una, erguida en medio de la gente que miraba, mas a nadie ella veía. Seguía cantando Gardel, cantando su tango amargo. Iban con ella la niña, asombrada, la pura, incrédula niña de verse mujer y muerta. Iban con ella la joven, con un dolor en el centro, en el lugar de los hijos. Atrás quedaba la vieja, quejándose amargamente por la vida que no vuelve. Se oía a lo lejos Gardel
con el aire sentencioso del que vivió y ha sabido. Ajenas a todo entorno, María y Eva de la mano, hermanadas, caminaban, desnudas que nadie las veía, vestidas que todos las miraban, solas, consigo mismas muy solas, bajo el sol del invierno. Sobre la calle los pasos se arrastran en procesión, cadenas y más cadenas, el silencio alrededor. Como una enorme bandera, la voz de Gardel se expande, lo cubre todo. Después de este primer libro, Cantón publica Corrupción de la Naranja, del 68, que es este, con un comienzo que anticipa un experimento que hizo después en cine Peter Greenaway, que es seguir el proceso de deterioro de un fruto, digamos, ¿no? Va contando en sucesivos poemas y sucesivas fechas cómo una naranja va perdiendo todo y adquiriendo nuevas cualidades, nuevos colores, nuevas texturas y demás. Al igual que, acá hay una cuestión que quería mencionar, que es que dice Cantón, que en realidad es sin acento el apellido, digo, es como Sábato, que va sin acento, pero que no decimos Sabato. O, por ejemplo, Mujica Lainez, que va sin acento, pero no decimos Mujica Lainez. En el caso no es Darío Canton, por ejemplo, como sería si fuera americano, ¿no? Pues en la nota con que acompañó los libros me ponía, ahí hay una errata horrenda que es el acento en la O. En este caso, acá todavía no, pero en los dos libros siguientes, que son Poamorio y Poemas Familiares, dos libros, uno del 69, Poamorio, y La Mesa, no, los Poemas Familiares, no los dos libros siguientes cronológicos, hay una cosa peculiar en la tipografía. Usaron la letra que en ese momento hizo explosión, que es la helvética, y que produce un efecto raro al leerla, pues es una letra negra, sin serif, que le llaman, la patita de cada letra, y que alucina aún un poco. Inclusive, al leerlo entero, porque yo lo leí bastante rápido, leo casi siempre rápido la poesía. En el caso del Poamorio, el libro empieza por la mitad, la tapa está en el medio del libro. Por eso decía que cada libro se plantea como una especie de juego que no deja de tener un efecto en la percepción del lector. Él había elegido de Poamorio, creo, ¿no? Sí, hay dos pequeños textos. Perfecto. La verdad. Quien se acuesta con vos y te abraza y te besa y llega hasta el final, no soy yo. Otro. En medio de la noche, excitado, me despierto, echo sobre vos, como un caballo levanto, desbocado, con mis cascos, la tierra de tus sueños. En el 72 salió el librito de Cantón, por el tamaño, que fue de algún modo su bestseller poético, creo, ¿no? Pues tuvo bastante repercusión, yo lo leí en aquella época, y es un libro muy asombroso. Primero, no dice por ningún lado cuál es su autor. Segundo, se llama La Mesa, tratado poetilógico, y la totalidad del libro habla de la mesa, con una cantidad de recursos infinitos para hablar de eso. El índice puede dar una idea de eso, porque dice que es la definición de la mesa, sus usos, tipos de mesa, estilos, artes prácticas, mesas célebres, refranero, sociabilidad, etimología, gobierno, anatomía, patología, derecho, geografía, representación artística, psicología, filosofía, mística. Después viene un delirante índice de nombres que ocupa muchas páginas, un índice de temas y una bibliografía básica. Él va a leer un trozo de la mesa. De la parte que tiene que ver con el santo oral. Santa Mesita de Luz, siglo XVI. Una de las santas más simpáticas y sabias entre las de habla española. Originalmente sencilla y más bien rústica, era auxiliar de cocina, alegre y retozona, hasta el día en que, hecha mesa de luz, pasó al dormitorio de los dueños de casa.
conoció allí los mayores sufrimientos, grandes pesos que la hacían inclinarse sobre su pata reumática, agua derramada con la que tiritaba por las noches, empujones de los chicos que saltaban desde ella, el olor nauseabundo de los orinales, muchas veces olvidados por la servidumbre, el asistir a escenas conyugales que herían sus púdicos ojos y castos oídos. Todo lo soportó de buen talante, devolviendo bien por mal, con una admirable disciplina que la llevaba a castigar su ya débil cuerpo, ayunando día por medio. Su vida ejemplar se fue apagando gradualmente y solo después de su muerte fue reconocida su santidad. Nos ha dejado valioso testimonio de su virtud y sabiduría en las célebres Confesiones de Alcoba, dechado de prosa coloquial y terrena. La mesa está entre Poamorio y poemas familiares. ¿Habías elegido algo de poemas familiares? Ah, sí, tengo dos cosas breves. Leemos poemas familiares. Dos cosas muy breves. La mayoría de los textos de poemas familiares que se publicó en el año 75 habían sido escritos incluso contemporáneamente con algunos de los otros libros, pero por ser el libro que tenía que ver con cosas más íntimas mías, por así decir, dudé bastante y se demoró su salida. Dios en pequeño mío, que me creas, hijo, con tu risa, cómo darte en igualdad lo que soy y lo que no, lo que tengo y me hace falta, para llegar en vos, en mí, a lo que somos. Otro. Hijo, tan chica la frente y ya te leo, será mortal el nacido de padre y madre un día. Amontona los juguetes en la puerta, que no pasen. Otro experimento del 77, cuando ya llevaba 2 años publicando Hacemal, enviándolo a distintos lugares de la República, no era que dejó de publicar libros, era el abecedario médico Cantón, Vade Medicum Abreviatus, una cosa desesperante para leer, ¿no? Que es, aprovecha los nombres de los medicamentos para seguir inventando. Les leo algunos. Dale. Pues mezcla lo gracioso con lo serio, está dedicado, esto va a ir al lugar de los originales prácticamente, dedica el libro, por ejemplo, lo primero que figura, dice, dedico este trabajo a los monos bailarines, cuentos ilustrados para niños, Ramón Sopena, libro que viene entero en el tomo final de esta llama, ¿no? Dice así, la A, por ejemplo, ácido, muy bueno, dijo ella llevándose el pañuelo a los ojos. Abecedín, libro de lectura para primer grado inferior. Aceleral, dispositivo en los automotores para ganar Velocef, que figura con negrita para que uno vaya a Velocef, cuando se está daprisal, negrita, véase Belenta, sin embargo. Los hay manuales y accionados con el pie. Acetacrin, la crin o la crin por antonomasia. Asilum, institución de derecho de gente muy vapuleada en los últimos tiempos. Adelfam, siembran adelfa, plantas de las apocináceas. Y así sigue durante muchas páginas con una letra muy chiquita y muy bien ilustrado por esos grabadillos que vienen en las enciclopedias o en los Vademecum mismos. Entre tanto, el aventurero Cantón había estado en Berkeley del 72 al 70, no, estoy macaneando acá, del 60 al 63, pues es un mapa difícil de seguir. Perdonen cierta prisa, pues necesitaríamos unas 4 horas para recorrer su trayectoria, ¿no? Pasa un tiempo muy largo hasta que empieza a publicar primero la colección de Hacemal,
con gran parte de las cartas que le enviaban y luego los otros tomos de la saga. En el caso de Acemal, él trajo algunos ejemplos, incluyendo en algún caso la carta, ¿verdad? Sí, una pequeña respuesta. Quiero explicar brevemente el porqué de los años a que hace referencia Elvio. La redacción original de esto, que lleva estos volúmenes hasta ahora, se hizo a lo largo de 4 años, entre 1986 y fines de 1989. A fines de 1989 yo había terminado la redacción original. Y era algo de 2.500 a 3.000 páginas, digamos. Yo en ese momento, que cuando estaba terminando el trabajo, había tenido la ilusión de que yo me podría hacer cargo de la edición del trabajo. Eso dejó de ser cierto muy poco después y yo caí en una gran depresión de la que pasé bastante tiempo hasta que me pude recuperar. Digo, porque era imposible que yo fuera a ninguna editorial diciendo tengo esto para publicar, digo, era imposible. Entonces, en la década del 90 yo empecé a parcelar ese corpus que tenía y una de las primeras cosas que hice fue lo de Acemal, o sea, una selección de las cartas que tenía vinculadas con la recepción de la hoja y la idea de documentar la hoja misma reproduciendo todo eso. Anduve dando vueltas con este libro, digamos, en la segunda mitad de la década del 90 sin tener éxito. Y recién a fines de la década del 90 pude arreglar con Mondadori y esto salió a principios del año 2000. Pero en ese entonces todavía, aunque yo tenía muy claro que esto era parte de una obra en 6 volúmenes, no se anunció como tal, porque yo no tenía ninguna garantía de que nadie estuviera dispuesto a seguir apoyando la publicación de la obra. De modo que se publicó esto como un gajo, digamos, suelto, pero sin que se consignara, digo, en la tapa o en algún otro lado, que esto pertenecía o era una parte de una obra mucho mayor. Bueno, después por suerte pude seguir haciéndolo, pero a lo que voy con esto es que cuando pensé lo de Acemal, yo tenía toda una serie de textos. Quiero darle 2 o 3 ejemplos nomás, muy breves. Quería hacer 2 aclaraciones. Acemal es la mesa, ¿no? No es Acemal con H y con C, sino con A y con S. Claro, es la mesa al revés. Hay un búho en la tapa que dice: lea despacio, mastique bien las palabras. Claro. Digamos, en general he tratado de ir encadenando las cosas. Así como Corrupción de la Naranja está escrito el poema a partir de la observación de 3 naranjas a lo largo de 2 meses. Después en la mesa yo rescaté esas 3 naranjas y las hice poner en la tapa con la complicidad de la editorial. O sea, estas 3 naranjas son las que dieron lugar al poema Corrupción de la Naranja. Bueno, leo 2 o 3 cosas. En el primer número de Acemal había un mini texto en la tapa que dice: un día el hombre entra en el subte para ir al empleo, el tren cierra sus puertas, no las abre más. Y una mujer que leyó y a la que no he conocido jamás, me escribió: un día una mujer entra en el subte para ir al trabajo, el tren cierra sus puertas, lee un mensuario, se abre una. Bueno, 2 o 3 pequeños. Aviso. Se ruega a los señores pasajeros que corran sus muertos hacia el interior del coche para que puedan ascender los vivos. La empresa de la línea 60. Todos estos textos, fueron publicados en la segunda mitad de la década del 70, proceso militar. Entonces, algunas de las cosas que aparecen acá
tienen que ver con ese clima. Se previene que habiendo recuerdos a disposición de los lectores, la dirección solo permite el uso del presente con la condición expresa de no hacerse responsable por accidentes que pueda causar. Discurso del viudo. ¿Cómo se puede volver a ser uno cuando uno era dos? Última voluntad. Que la resurrección, si llega, sea con ella. Quiero volver a ese fuego. Bueno, ahí ya había empezado la saga, digamos, estos libros que yo confieso que leí entero el grande, pues me llegó como, me lo enviaron a noticia para comentar. Quedé absolutamente estupefacto, pues es el volumen más grande, además que abarca desde 1928 hasta 1960, o sea, desde tu nacimiento sería, ¿no? Hasta empieza a estudiar sociología. Luego habría que leer el tomo de Berkeley, que es todo Berkeley. A diferencia de los otros tomos que hojeé, pues no leí todo, esto hay que tener un tiempo considerable y además provoca una especie de trauma, uno quiere seguir leyéndolo, pero el tomo grande no tiene demasiados poemas, los otros sí. En el de Berkeley viene con mucha frecuencia el borrador del poema, él le da una especial importancia a la escritura, a cómo se va modificando el texto. El borrador y al lado el poema terminado. Y mientras tanto él va explicando. O sea, ¿qué es lo que te llevó a vos a esa voluntad de investigarte permanentemente, no? Ahora después vamos a pasar unas imágenes. Y una de las imágenes que vamos a pasar está en el libro ese verde. Y es unos poemas pasados a máquina que yo le llevé a Alberto Girri en el año 60, poco antes de ir yo a Estados Unidos. En realidad yo lo había ido a ver a Murena, del que era muy amigo, pero Murena no estaba en ese momento y salió Girri a decirme que estaba en Europa y que iba a tardar varias semanas en volver. Y entonces a mí se me ocurrió decirle a Girri si él no tendría inconveniente en leer algo de lo que yo le había llevado para Murena. Me dijo que no, con mucho gusto, déjemelo. Entonces yo se lo dejé y después, no sé, a los 10, 15 días volví a encontrarme con él. Ustedes van a ver alguna marca de Girri, yo hago un comentario ahí sobre el sentido de esas marcas de Girri, que son muy congruentes con lo que él mismo opinaba de su poesía y de cómo había que ser, diría yo, bastante impersonal en la redacción del poema. Y yo, en conversación con Girri, después de haber escuchado lo que tenían para decirme, le dije que me parecía que tanto como lo que él me señalaba, a mí me podía servir el que él me mostrara algún manuscrito. Porque la gran curiosidad mía era ver cómo se trabajaba. Quiero decir, ver originales de gente que estuviera en el oficio. Como si yo hubiera querido aprender a hacer mesas o sillas o lo que sea y hubiera necesitado instalarme en un taller para ver cómo el carpintero realmente trabajaba para llegar a esos productos que a mí me podían terminar gustando. Bueno, eso no lo conseguí jamás de Girri. Después he sabido, no sé si lo tenés presente, que Girri aparentemente vendió todos sus manuscritos a Princeton. Ah, no sabía. Pero bueno. Así es la vida. Así es la vida. Pero entonces, esa curiosidad yo la tuve siempre. Cuando yo llegué a Estados Unidos, uno de los primeros libros que me compré es uno del que voy a reproducir acá unas imágenes, ustedes lo van a ver, que es una exposición que se hizo creo que en Nueva York en el año 1957, con manuscritos de distintos poetas de distintas lenguas.
Y yo he hecho una pequeña selección de 5 o 6 de ellos para que ustedes lo vean, o lo tengan, o lo miren, o lo consulten. Bueno, yo necesitaba ese tipo de cosas. Y de hecho, cuando también estuve en Estados Unidos, hay una biblioteca en Buffalo, en Nueva York, donde se guardan manuscritos de poetas ingleses y norteamericanos. Y yo aproveché mi estadía en Estados Unidos para estar 3 días allí, que me los pasé viendo en microfilm y en toda clase de reproducciones, los escritos de muchos de los más conocidos poetas, digamos, de esa época. Esto para mí era vital. Y yo, a partir de esa experiencia mía, pensé que siempre yo iba a tratar de dar testimonio de lo que yo hacía, de la manera más clara posible, digamos, porque era algo de lo que yo había sentido la falta. Y es así entonces que yo, digamos, empecé a trabajar también en la década del 70, cuando sacaba La hace mal, en lo que yo llamé el cuento del poema, que es simplemente la narración de cómo algo surge y de qué manera lo trabajo como para llegar a la conclusión, digo, alguna conclusión que me deje razonablemente satisfecho. Porque tiendo a creer, es una parcialidad mía, que cualquier poeta debería poder dar razón de lo que escribe y de lo que hizo. Porque sabemos que en la generalidad de los casos eso que uno lee no es lo que salió de entrada. Puede haber casos así, y supongo que hay gente más... Es perder la vida, me siento yo. Es muy atroz. Los tomos sucesivos, les digo, la fecha de edición y el periodo que abarca. Está la historia de Acemal, que abarca el 72-79 del 2000. Berkeley, que es su estadía en Berkeley, obviamente hay un mapa de Berkeley, el campus, etc., a donde hay mucha cantidad de poemas con sus borradores, abarca el periodo 60-63. Fue allí becado por Gino Germani, que inventó la carrera de sociología en Argentina y que tenía la convicción de que se podía aprender mucho yendo a estudiar afuera. Después, al volver, trabajó como sociólogo en el Litera. Son los años en el Litera. Ese libro aparece en el 2005 y abarca del 63 al 71. En el 2006 aparece De plomo y poesía, que abarca del 72 al 79. Y el tomo ese gigante es Nue Car Bue, que vendría a ser 9 de julio, Carmelo, Buenos Aires. Abarca una pequeña tomadura de pelo con las señalizaciones de las compañías de aviación. Obviamente no hay una línea que cubra 9 de julio, Carmelo, Buenos Aires. Apareció en el 2008 con gran sorpresa de 3 críticos del país, digamos, y abarca de 28 a 60. En el futuro nos espera Malvinas y después, del 80 al 2009. Y ahora vamos a ir viendo las imágenes y vos las comentás. ¿Te parece bien? Sí, les muestro brevemente algo de lo que hablamos. No, a ver. Déjame ver lo de Acemal. Ahí está. Voy a leer 2 poemas sobre personajes conocidos, ya fallecidos. Fueron escritos en vida de ambos. Aníbal Troilo. Cierra los ojos o mira como borracho con el vino triste, tambaleante, que amenaza caer y no se cae, cara de drogado, carrerista que sabe que perder es ley del juego, desinterés algo cercano de aquel al que poco le importa de la vida. Sin embargo, por una línea paralela escucha, atiende, traduce, ordena las manos su ritmo, mueve ágiles los dedos, abre los brazos y cierra, cabecea, subraya el rezongo con un gesto, se le marcan las curvas de la frente, se inclina levemente, le tiembla la papada. Porteño trasnochado, ojeroso, cuando revientes como un sapo,
te vamos a recordar. Jorge Luis Borges. 1. La blanda materia que es Borges se derrama, redime en largos circunloquios, en versos aceptables. Ocultos sus ojos de la luz, los párpados caídos, a cuestas de su madre marcha, Edipo aprovechado, antiguo, que al sueño del papel le dio la vida. Ficciones, laberintos, hilos que tejiera lo aprisionan, pugna por oír, impotente, las voces tras los muros, enronquece con sus pensamientos. 2. Por una ciudad que conoció por verla y ahora recorre, hecha sombra en la memoria, camina ensimismado, tratando de borrar los restos de realidad que le estorban. Persigue su ideal, ser puro espíritu, alma en alegría, mejor aún, polilla de la biblioteca de Alejandría. Bueno, le mostramos ilustración. De esto que ustedes van a ver brevemente, les voy a decir qué es. Yo traje copias. Si no llega, que se puede llevar cada uno. El que no quiera, o no tiene computadora, no le interesa un pepino, hace así como hace uno en el subte. Sí, exacto. Y si llegara a ver algún interesado más, hay una matriz por allá atrás que se puede reproducir. Bueno, ahora acá con la ayuda de Alexis vamos a ir pasando. Esto es la... Sí. Sí, gracias. Ahí vamos. Esta es la tapa, digamos, del tomo verde, ¿no? Y ahora vamos a ir pasando algunas de las imágenes. Yo hice una selección. Este es el mapa de la zona, digamos, que cubre geográfica y el libro. 9 de julio en el oeste de la provincia de Buenos Aires en el medio, y Carmelo allí en el departamento de Colonia, ahí arriba. Sigamos. Estas son escenas de chicos de la década del 30, cuando mi infancia también. Entonces, hay 2 escenas de esas. Como ven, hay una señora ahí mateando tranquilamente mientras los chicos juegan ahí, uno de ellos con un revólver amenazándolos en el mejor estilo de los bandidos de la época. Sigamos. Otra vez de los chicos. Y ahora viene una escena, una foto, la siguiente. Este es un jugador de Vélez Sarsfield que se fue expulsado y le está haciendo ese gesto cariñoso a la hinchada de Boca. Yo lo rescaté porque fue el gesto enigmático de mi infancia, lo llamo yo. Yo lo vi cuando yo era chico y estaba en medio de chicos más grandes y pregunté de qué se trataba y no logré saberlo, entonces me quedó muy grabado ese gesto. Yo intenté conseguirlo, cuento en el libro, y acá hay un oriental que sabrá entender mejor. Ese gesto yo lo vi filmado, porque cuando yo pasaba en Carmelo, digamos, tenía amigos allí, además de parientes, y un día uno de ellos, el padre de uno de ellos, pasó una filmación que era del Mundial de Fútbol de 1930, que ganó Uruguay, y aparece ese mismo gesto hecho por un hincha uruguayo en la tribuna cuando Uruguay acababa de hacer un gol. Y yo intenté rescatar ese documento, pero no fracasé. Entonces, bueno, pero como se ve, el gesto sigue teniendo vigencia. Adelante. Esta es la tapa de Los monos bailarines, que es el libro de mi infancia que yo sabía de memoria. Elvio señaló que en la dedicatoria del tomo, del diccionario, del abecedario, está dedicada a libros, y el primer libro que aparece es este, de modo que toda esa dedicatoria que aparece allí en el libro ese medicinal, digamos, en realidad prefigura lo que después yo terminé escribiendo, porque rescaté este libro íntegro. Sigamos. Este es un cuaderno de la escuela, entonces yo reproduzco 3 o 4 páginas de mis primeras letras, para que se vea. He hablado con maestras veteranas, ¿no? Y me han exhortado a que este material, ya que lo conserve, lo deje en algún lado como testimonio de cómo se enseñaba hace bastante tiempo, que parece que ya no es como se enseña ahora. Sigamos. ¿Cómo se aprende? No sé.
Sí, uno de mis hijos lo vio y quedó un poco asombrado de que a esa edad yo, digamos, tuviera esta posibilidad. Sigamos. Son algunas primeras letras, sigamos. Bueno, este es un álbum de figuritas. Un álbum de figuritas de Chocolatines Águila. Esto es Uruguay. Entonces yo coleccionaba figuritas y las pegaba. Hay alguna ahí, no sé si hay alguna página. A ver si hay alguna página. Sí, acá está. Prócer de la Independencia. De la Independencia uruguaya. Yo empecé a ir a la escuela primaria en Uruguay. En consecuencia, aprendí antes el himno uruguayo que el argentino. Bueno, ahí está Artigas a la izquierda arriba. Adelante. Este es un documento del año 1827. Es un registro de marca. O sea, porque los antepasados de la familia que estaban allí estaban desde el fines del siglo XVIII. Y bueno, esta es la marca de uno de ellos ahí a la izquierda, esa especie de S. Sigamos. Esta es una certificación consular del padre de un abuelo mío, que llega, es francés, albañil, que llega en 1839, pero en aquella época era toda una calificación. Sigamos. Y estas eran las herramientas que la familia ha conservado. Entonces este era el cucharín y después viene una escuadra, creo. Sí, ahí está la escuadra. Entonces, con esta herramienta y no mucho más, me imagino, llegó ese pariente en 1839. Sigamos. Bueno, y esta es una estancia vieja, ahora ya no existen esos edificios, hacia 1880, digamos, porque simplemente tenían campo y era lo que hacían. Sí, ahí está otra detalle. Sigamos. Este es el patio de esas casas antiguas que deben quedar todavía acá en la Argentina, en distintos lugares, quizás en algunas provincias más que en otras. Este es el patio delantero, el gran patio delantero de la casa de mis abuelos maternos. Hay un primer patio que es ese, después está esa arcada que da lugar a un segundo patio. O sea, el primer patio tiene baldosas en blanco y negro, más, entre comillas, lujosas. El segundo patio es de baldosas coloradas, y hay un tercer patio al fondo que es el jardín de tierra, y luego está el gallinero, como las casas de aquella época. Y acá a la derecha, digamos en la foto, están los dormitorios, que dan todos al patio. Este es un álbum de fotografías en miniatura que la familia conservó. Yo lo digo en algún lado y la gente que me conoce más de cerca lo sabe. Yo vengo de una familia que conservaba muchas cosas. Mi madre y mis abuelos y todo lo demás. Y yo me he valido de todo eso. Yo también, pero bueno, en otra escala, digamos. He guardado las cosas que tenían que ver conmigo, pero he aprovechado lo que me han dejado. Sigamos. Entonces, y estas son las actrices de la época, principios del siglo XX. Entonces, hay algunas fotos realmente muy lindas, en colores incluso, y de varias de ellas yo tengo los datos biográficos mínimos que he puesto. Y algunas de ellas incluso se han hecho películas hasta no hace mucho. Pasemos algunas de estas imágenes. Estas son bañistas de la época. Poses osadas. ¿Las llegan a ver? Sí. Bueno, sí, ahí va. Bueno, digamos, como detalle anecdótico por lo que vean. Bueno, y termina con jugadores de fútbol. Bueno, yo he intentado saber de esto. Yo en general, de todas las cosas que tengo o que encuentro, trato de saber. Me esfuerzo por saber. Pero después tropiezo con limitaciones generalmente y al final me ganan por abandono. Pero yo escribí a la Asociación del Fútbol Uruguayo, escribí a algún pariente que tengo ahí en Montevideo para que me averiguara quiénes eran, de qué momento era, para tratar de establecer con precisión. Bueno, pero estos son jugadores uruguayos del principio del siglo XX. Adelante. Bueno, este es un documento de una compra de un automóvil que había hecho mi abuelo en 1918. Está el detalle de todas y cada una de las cosas que iban con el automóvil, ¿no? Porque, digamos, a mí me interesa ser preciso y yo además sé que con esto, a alguien que esté en este tema, esto algo le puede decir. Este es para mí siempre el tema. ¿Cómo yo puedo ofrecer material que sea comparable y que a alguien le pueda decir algo? Por ejemplo, en este tomo verde, yo no lo he puesto acá, pero yo he puesto
lo que yo ganaba en el año 58, 59, cuando yo era ayudante en la facultad, y la beca que yo tenía, y qué era lo que se podía comprar con eso. En otro tomo yo pongo un departamento que yo compré en la década del 60, cerca de Santa Fe y Pueyrredón, en Buenos Aires. Yo pongo lo que yo pagué por ese departamento. Cualquiera que lo lea hoy, yo creo que se va a asombrar, digamos, de los valores, y podrá hacer una comparación entre lo que me era posible a mí en aquel momento y lo que le es hoy posible a un equivalente que haya. ¿Se entiende? A mí siempre me gusta dar coordenadas de espacio y tiempo, y en lo que yo leo me gusta encontrarlo. Sí, sigamos. Por eso todo esto. Bueno, mi padre era médico, entonces yo, un detalle anecdótico. Acá hay 2 recetas, yo pongo recetas también, a mí me parece importante. Recetas de cocina. Entonces hay una receta de cocina escrita por mi abuela materna, y hay una receta de cocina escrita por mi madre, la otra, ¿no? ¿Hay una sola? No, esta es otra. Ah, bueno, no sé, bueno, la intención es esa. Y adviértase que las recetas están escritas en un recetario que dice Felipe Cantón, médico cirujano. Entonces, su mujer y su nuera aprovechaban que el doctor andaría por ahí girando, agarraban el papel del recetario y escribían la receta de cocina, con las cuales se deleitaría después él. Bueno, discos. A mí me interesa la parte de música. Yo ahora en realidad ya podría haber hecho una antología musical también. Pero bueno, a falta de eso se me ocurrió reproducir los discos, por ejemplo, que compraban mis padres en el Bazar El Siglo de 9 de julio. Entonces, de música clásica en general. Después vienen los que compraba yo, que me gustaba una cantante que se llamaba la llamaba La Mexicanita. Bueno, y después vienen, sí, está bien, y después vienen ya cosas que yo leía cuando chico, que eran Patoruzú y el Villiquen, digamos, esas eran las lecturas mías. Con una sección que había en Patoruzú, que escribía un señor que se llamó Mariano Juliá, que era definiciones. A mí me causaba mucha gracia esto, definiciones. Cuando yo hice el abecedario, con esto que estoy hablando de Patoruzú, estoy hablando del año 40, 41, por ahí. O sea, yo tendría 12 años. Cuando yo hice el abecedario, que era 35 años después, yo me acordé de este hombre y lo fui a buscar. Y todavía trabajaba en la editorial Dante Quinterno, que era la que hacía Patoruzú. Lo encontré, yo le dije, yo soy un antiguo lector suyo, porque además se vendían en los kioscos recopilaciones de las cosas estas. Y yo lamento mucho haber perdido un pequeño librito donde se habían recopilado muchas de las cosas de este hombre y que después no se lo perdí, digamos, ¿no? Y traté de encontrarlo en librerías de viejo, pero no, ya no. Y él me dijo que para él había sido importante Ramón Gómez de la Serna, con sus greguerías. Entonces, y yo fui a leer Ramón Gómez de la Serna y tenía coherencia, digamos, lo que me decía. Entonces, digo, entendí dentro de qué familia, por así decir, estaba insertándose lo que yo estaba haciendo. Sigamos. Bueno, acá viene Villiquen. Este es un número de Villiquen, debe ser del año 38 o 39. Era un número homenaje a Sarmiento. O sea, debe haber sido alrededor del 11 de septiembre, bueno, ahora se ha conmemorado otra vez. Yo digo por allí que yo he sido un niño Villiquen. Villiquen como llegaba también Patoruzú y como llegaba el Gráfico, que después lo van a ver. Digo, esas eran las revistas básicas. Mi madre también recibía alguna revista. Mi padre creo que no. Pero mis hermanos y yo compartíamos, éramos 3 hermanos varones. Compartíamos el Gráfico, yo tenía las revistas infantiles, ellos me llevaban más de 10 años. Y mi madre, no sé, leía alguna cosa tipo Leoplan, El Hogar, no sé, las revistas de la época. Sigamos. Bueno, entonces yo he hecho un collage para reproducir 24 páginas de Villiquen. Entonces vean la publicidad para el varoncito, el bebé y la niña, sigamos. Villiquen, Sarmiento, acá una editorial del director, Constancio Vigil. Y por ese arriba dice que la tirada era de 200.000 ejemplares. Año 38-39, 200.000 ejemplares de la revista infantil. Bueno, y así sigue.
¿No? Sigamos, a ver. Ahí está, y había personajes de la historia, Juan Brown, el antiesclavista, sigamos. Bueno, para hacer el gato, digamos, sigamos. Después enciclopedia infantil. Sigamos. Este es un personaje que decía una frase ininteligible, pero que todos los chicos de la época la repetíamos, ¿no? No mos capot, nadie sabía qué quería decir, pero salía siempre eso. Tenía su toque de humor. Sigamos. Bueno, Samuel Smiles, sigamos. Ortografía ilustrada, ¿qué tal? Bueno, y después venía las láminas en colores, y la página central es Sarmiento. A ver, ahí está, Sarmiento. Pero Sarmiento venía, en realidad, si Villiquen era así, uno lo abría así y Sarmiento estaba acostado. Ahora, para la reproducción, lo hemos dejado así, pero digamos, en realidad la imagen de Sarmiento estaba acostada. Sigamos. Ahí está, el camino del éxito. Enciclopedia, sigamos. Ahí está un cuento, la piedra, en fin. Bueno, digamos, quise dar alguna idea. Este es el juguete. Yo le he tenido la luciérnaga. Había una serie de preguntas y respuestas, y si uno daba con la respuesta correcta, se encendía la linterna. ¿Alguien conoce, busca algo? Bueno, de ahí venimos. Adelante. Martín, adelante. Otra vez enciclopedia infantil. Ahí está, lecciones de dibujo. Sigamos. De todo un poco. Sigamos. El regalo ansiado, un proyector de cine. Y esto. Esta es la contratapa. Esta es la contratapa de ese número de Villiquen. Son los precursores de Activia. A mí me llama la atención, yo no sé por qué siempre tanto interés y tanta preocupación para que tuviera este lugar en la contratapa. Este es el buen laxante, ¿no? Y los niños, digo, con esto. En fin, bueno, yo creo que todas estas cosas algo dicen, digo, a mí algo me dicen. Entonces, por eso yo quiero ponerlas, rescatarlas, digo, porque además de encontrar este tipo de cosas, o que alguien se detenga, salvo que escriba una tesis sobre Villiquen, que bien valdría la pena, en fin. Bueno, sigamos un poquito más. Bueno, yo iba a la cancha. Entonces, esta es la formación de River cuando River era conocido como la máquina, ¿no? La delantera en que estaba Pedernera, digamos que es el que está con la pelota. Entonces yo lo fui a ver jugar una vez a la cancha, ahí en la cancha de River, veamos. Que la cancha de River no estaba cerrada. Cuando la cancha de River se hizo en Buenos Aires, o no tenían dinero suficiente, no sé qué pasó, pero no se cerraba, era una herradura. Se cerró mucho después, creo que para el Mundial del 78, pero hasta entonces era una herradura. Entonces yo mostré cómo era la cancha original. Sigamos. Ahí está. Se ve que allá a la derecha se ve arriba las casas allá al fondo y eso. Sí, sigamos. Bueno, y este es un... Yo era hincha de Boca. Yo puse el cuadro ese de River porque un día fui a la cancha al Monumental, digamos, y Boca perdió 5-1. Una paliza catastrófica. Pero después, en la cancha de Boca, Severino Varela era un jugador uruguayo que se destacó mucho acá jugando en Boca. Y la característica que tenía, porque en esa época no estaba prohibido, era que jugaba con una boina. Incluso hacía goles de cabeza con la boina. Acá se lo ve con la boina en la cabeza, haciendo un gol de palomita. Y ese día yo estaba en la cancha, tengo un poema sobre eso. Entonces, bueno, rescaté eso. Adelante. Bueno, este era uno de los álbumes de jazz que yo compraba, digamos. A mí no solo me gustaba el tango, pero que no compraba ningún disco de tango, porque digamos, uno tenía tango todo el día, en todos lados, entonces no tenía sentido comprar cosas de tango, pero sí compraba discos de jazz. Y este es uno de los que compraba. Adelante. Y yo reproduzco en el libro también un testimonio de Rodolfo Taboada, que fue un libretista, también hizo letra de alguna canción, no sé, y que tiene un libro de cosas que publicaba en la revista de la época, creo que Rico Tipo, de la fauna porteña, que es muy entretenido y muy característico de la época. Hay como 60 caracterizaciones allí. El mozo, la manicura,
el vendedor del cine, de las entradas, no sé, el cantante lírico, el cantante de tango, no sé, una serie de viñetas muy originales y muy de época también, porque por ejemplo habla, si ustedes juegan al bowling o han visto jugar o lo que sea en la televisión o personalmente juegan, habrán visto que ahora, digamos, hay máquinas que paran los palos después de cada tiro. En la época en que él escribe había parapalos, o sea, muchachos que estaban colocados allá en el fondo y que cada tanto se le daban algún palazo, y que eran los que cuando terminaba el tiro, digamos, el primer tiro o el segundo, los volvían a acomodar para que siguieran. Entonces, hay detalles así que hablan del tiempo y de cómo algunas cosas cambiaron. Y por eso, y porque además me pareció bueno, rescato cosas que él escribió hace 60 años, 65 años, sigamos. Esto es algo que yo no sé si acá en el interior, digo, de la provincia o en algún otro lado, o alguno de ustedes por experiencia propia conoce. Esto era el estilo en que se participaban los fallecimientos en Carmelo. Entonces, este es un sobre con el que se comunicaba el fallecimiento de mi abuelo. Venía de esta manera la parte de atrás del sobre, y abrámoslo ahora. Bueno, este es el lado siguiente cuando se abre, ¿no? Entonces, viene rogada a Dios por su alma, no sé qué, y después se abre y acá aparece entonces quién es el fallecido, cuándo falleció, quiénes son las personas que se adhieren, no sé qué, etcétera, y veamos algo más. Ah, no, bueno, ya pasamos a otra cosa. Bueno, pero entonces yo lo puse porque aparentemente ya ese tipo de comunicación ya no existe más. Entonces yo lo tenía y me pareció que podía ser ilustrativo. Hay algo de antropológico en lo que hago, digamos, yo soy muy consciente de eso. Este es Gatica, el mono, que en estos grandes acontecimientos boxísticos siempre iban. Y yo también estaba en la tribuna, ¿verdad? Bueno, Centro, esto es una revista, digamos, que motoricé yo cuando estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí hay gente conocida, tipo Noé Gistric, David Viñas y así, sí. Ah, este es mi primer poema, digamos. Sigamos. ¿Listo? Sí, sigamos. También otro poema, otro manuscrito de esa época. A ver. Nixon en la universidad, sigamos, es medio anecdótico. Esta era la entrada del Instituto de Sociología, cuando el Instituto de Sociología pertenecía a la Facultad de Filosofía y Letras. Después dejó de serlo, sí. Y esta es la hoja que yo le llevé a Girri. Y lo que está anotado con lapicera estilográfica es la letra de Girri. Esa es la letra de Girri y las sugerencias, digamos, que me hace de puntuación o reemplazar. Y cuando yo digo que está relacionado con el estilo de Girri, es porque, por ejemplo, en el primer poema, yo empiezo diciendo, conoces el ciclo y no sé qué otra cosa sigue. Y Girri me tacha la interrogación y pone conocer el ciclo. Digamos, era su marca. Pero bueno, está bien. Digo, a uno le sirven siempre algo que una persona inteligente le puede decir. Después uno decide si está de acuerdo con eso o no. Sigamos. ¿Terminó? Bueno, y ahora mostremos lo que viene después nada más. Y ya terminamos. Sigamos. Ah, hay que pasar a otra carpeta. Un segundo, paciencia, ¿no? Ya lo largamos. Sí, ahí está. Bueno, yo les muestro simplemente. Este es el archivo que tiene que ver con manuscritos de otros poetas. ¿Ven? Authors at Work. Bueno, pasemos simplemente. Después ustedes lo van a ver y lo van a poder rescatar. Hay Shelley, está Shelley, a ver quién más. Goethe, Pushkin, Emily Dickinson, Dylan Thomas. Bueno, creo que tienen para entretenerse. Sigamos. Me parece bueno. Bueno, sí, ahí vamos a otro archivo.
Por ahí podemos saltar uno. ¿Cuál viene ahora? Bueno, de este archivo simplemente les voy a mostrar una foto. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver qué es lo que dice ahí arriba. Es un negocio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo no les voy a decir nada. Ustedes después, cuando tengan esto, lo miran y piensen para sí mismos o no sé qué, cómo leen ustedes el nombre de ese negocio. ¿Estamos? Bueno, y después entonces van a leer el texto que yo hice. Pero yo puse deliberadamente la foto. Eso daría para que habláramos otro día, pero bueno, no tenemos posibilidad. O a lo mejor sí. No sé. Bueno, ustedes miren la foto. Listo, pasemos. Sí, sigamos. Después viene el texto, sigamos. Sí. ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Ahora viene un cuento de poema, pero se lo salteamos. Se llama El año 2000, Y2K. Vayamos al último. Esto es, para mí termina. Es la sección homenajes. Acá, en este número de esta revista norteamericana, que es del año 1976, yo leí hace muchos años, en esa época, un texto que me gustó mucho, me impresionó, me gustó. Después lo perdí de vista y ni siquiera sabía dónde estaba y no me acordaba mucho del autor. Ahora hace poco me mudé y como parte de esa mudanza revolví todos los papeles, no sé, anduvieron de un lado al otro y de repente reflota el texto y me reencuentro con este hombre. Entonces trato de averiguar algo sobre él y me entero que falleció el año pasado. Pero a mí me pareció que era una linda manera de homenajearlo, digamos, reproducir ese texto que a mí me había gustado tanto hace tantos años. Y bueno, ahí está, íntegro, está en inglés, bueno, el que pueda lo verá y no sé, ojalá les guste. Ya que hablo de homenaje, quiero mencionar a alguien más, Idea Vilariño. Quiero recordarla porque me parece que mucho de lo que escribió va a quedar y murió hace poco. Ahora le voy a pasar entre el público repartiendo los CD con el material. Y el que no lo quiere hace así con la mano. Eso. Bueno, empezamos acá porque el que nos saludó tanto. Muchas gracias. Pásame esos. No, para que te den, vos querrías toda la serie. Está bien, no, te lo puedo. Mira, te voy a mandar el tomo verde y el de Hace Mal, que son el primero y el último que acaban de salir. ¿Te parece? Sí. Dale. Decime. Fenómeno, dale. Te dejo mi teléfono. Sí, señor. 10 puntos. Hola, ¿qué tal? Sí, cómo no. Te dejo, perdón, disculpas. Señor. ¿Y arreglamos algo? Sí, con muchísimo Yo lo gusto. planteo en el diario. Bárbaro, ¿cómo te mucho? Justamente por el libro que viene acá, se llama Canta Canción con tanto bueno, con contento. Me faltan un par de cositas que justamente fue las que vine. Así que, ¿me puedes hacer una foto? Sí, ¿cómo hago? Bueno, pasar un ratito y puedo ponerle por una etapa. Bueno, qué bueno, digo.
un texto que se llama Ayer y Hoy, y que habla de cosas que sucedieron hace más de 6 décadas, cuando la enorme mayoría de ustedes no había nacido. El domingo 26 de septiembre de 1943, en horas de una tarde con temperatura agradable, máxima 22:1 a las 15:10, se enfrentaron en La Bombonera Boca y River. Yo estaba en la tribuna alta que tiene detrás a la calle Garibaldi, a la altura del arco del lado del Gansen. En él convirtió su gol de palomita Severino Varela, y en la foto que lo recuerda está todavía en el aire, como tirándose para dar un planchazo, con la pelota adentro y la boina inamovible sobre su cabeza. En segundo plano, impertérritos, 3 policías con sus gorras detrás del arco a la derecha, 2 sentados sobre el pasto, 1 reclinado y varios fotógrafos. Por esos días, La Nación anunciaba que sería reprimido el enriquecimiento